Hola con todos y bienvenidos a Tandem Podcast. Yo soy Val. Yo soy Martín y gracias por acompañarnos en el episodio 52. 52, ¿no? No me equivoco. Es el episodio 52, mi amor. Y este episodio es muy especial. Creo que nos confronta a todos en algún momento de nuestras vidas, en alguna parte de nuestra historia. Así que te damos la bienvenida al episodio que se llama Deja de forzar las cosas. Y sí, a ti que nos estás escuchando probablemente tienes que dejar eso ir. Quizás debes dejar de poner tanta energía, tantos recursos, tanto de ti en ese lugar, persona o en cualquier espacio. Sí, hay que saber cuándo retirarse. Y normalmente somos partidarios de hablar mucho de intenta las cosas, de ser resiliente, de levántate, de sigue adelante, de empuja. Y sí, hay muchas veces espacio para ello, pero esta vez entendemos que hay cosas que no van a pasar como que quisiéramos que pase. Hay cosas que van a suceder distintas. ¿Sabes que yo me pongo a pensar mucho en... No sé, para mí todo... Bueno, no todo. La mayoría de las cosas se sienten como es. ¿A qué me explico? Cuando uno debe dejar de forzar las cosas, ya se siente que todo es, valga la redundancia, muy forzado. O sea, es como que ha consumido toda tu energía, ha consumido todas tus emociones, tú sientes que ya no vas a ningún lugar. Y pierde naturalidad, ¿no? Totalmente. Pierde espontaneidad muchas veces. Sí, o sea, no le quito que hay cosas que necesitan ser planificadas y que requieren su esfuerzo, pero yo creo que ya se siente cuando está siendo totalmente manipulado y forzado de tu parte. Y es interesante porque cuando llegamos al punto de que un amigo o algún familiar cercano nos dice, hey, deja de forzar las cosas, casi siempre ya es tarde, casi siempre Sí. estamos al borde de la situación. Y esa frase siempre llega cuando empujamos de más, llega cuando ya hemos insistido mucho, llega cuando hemos agotado las conversaciones, hemos agotado las palabras, hemos agotado a veces las relaciones, hemos agotado el proyecto, hemos agotado nuestra propia energía, nos hemos agotado a nosotros mismos. Y ahí llega esa frase. Sí, ¿sabes por qué la gente llega al final y te dice, oye, estás forzando las cosas? Porque tú no has expuesto esto antes. Lo tenías tanto en tu control y seguramente algo dentro de ti te decía, todo el mundo te va a decir que no. Entonces, cuando ya estás agotando tus últimos recursos porque ya no sabes qué más hacer, vas donde alguien que confías y esta persona generalmente te dice, ya, güey. Ya, ahí no es. Sí, y realmente yo creo que todos hemos estado allí y forzamos las cosas porque tenemos miedo a perder, ¿no? Tenemos miedo a no poder controlar el resultado. Tenemos miedo a que si soltamos todo se va a caer, todo se va a derrumbar. Entonces comenzamos a forzar todo, a que se sostenga a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestro sacrificio muchas veces, a través de... ¿Sabes? A través de lo que no debería sostener. Yo quiero darle como más cuerpo a esto. Yo creo que hay situaciones donde forzamos y sé que estoy forzando porque una parte de mí se está yendo allí. Especialmente estoy hasta dejando que algunos principios de mi vida se flexibilicen. Algunos valores se flexibilicen. Entonces ahí yo sé que estoy forzando. Es como crucé la línea en mi mente y muchas veces en mis acciones de quién soy. Y no está bien, no se siente bien. Sí, no. O sea, y este episodio no tiene ninguna intención de que tú te rindas. Como decía Martín al inicio, algo que siempre intentamos es que sea resiliente. Porque nosotros buscamos ser resilientes en nuestras vidas también. Creo que este episodio va más para... Esperamos poderte... Ni siquiera guiar, esperamos poder caminar contigo, porque tampoco es que somos expertos en esto, ¿no? Pero poder caminar contigo hacia el discernimiento, cómo darle claridad al panorama de cómo estamos evaluando la situación que estamos viviendo. ¿Estamos de verdad nosotros viviendo la plenitud que requiere esa situación? ¿O probablemente ya lo hemos gastado todo y ya no debemos seguir ahí?
Así que, para comenzar como a andar en el tema, mi amor, tú dime un espacio donde tú crees que lo forzaste, que fue innecesario. Pienso varios. Pienso en varias áreas. Por ejemplo, en mi área profesional, en algún momento forcé mucho conseguir un trabajo que no se daba. Fui a las entrevistas, obviamente, hice todo el proceso de selección, pero en algún punto dejaron de responderme las personas de recursos humanos, cosa que es muy fea. Y yo mandé correos un par de veces y no creo que esté mal mandar correos, pero hay un punto que tú dices, ya no tienes que hacerlo, ya no tienes que dejar de mostrarte hambriento. Sí, te sientes como el novio intenso. ¿Sí? Completamente. Sí. Entonces, fue una sensación de despecho que me tomó meses como soltarlo, porque me había imaginado en ese lugar, me había imaginado con ese sueldo, me había imaginado en esas funciones y no pasó. Sencillamente no pasó. Y no tengo la explicación siquiera. No sé por qué no pasó. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y me incomodó mucho, me golpeó mucho el ego. Ahora bien, yo puedo pensar en otras. Obviamente hay relaciones donde yo sentí que forcé las cosas. Y qué bueno que no se dieron hoy día, pero en ese momento pues lo lamentaba mucho. Hay relaciones de organizaciones, de líderes o o liderazgo de organizaciones donde forcé las cosas demasiado, ¿no? Intenté conseguir un espacio, intenté hacer las cosas de una manera, intenté proponer, intenté no dolerme con cosas, intenté aceptar cosas que no estaban bien, intenté flexibilizarme con mis principios en muchas cosas frente a una organización y pues el resultado fue desgastante, ¿no? Desgastante y lo mejor fue romper la relación. Claro. Y es que allí yo de verdad me pregunto, ¿no? Como que ¿cuál es la diferencia entre ser perseverante? Porque últimamente hay mucho este discurso de no te rindas, dale con todo. ¿Y cuál es la diferencia con ser una persona terca, como que no querer soltar? Hay un estudio de psicología que dice que el 65% de las personas permanecen en situaciones insostenibles. O sea, ni siquiera es que tolerables, insostenibles, no porque están convencidas, sino porque les da miedo soltar aquello que conocen. Y yo recuerdo, hay una película que me encanta y se llama Mean Girls o Chicas Pesadas. Y es este grupo de chicas famosas que en la secundaria, que todas quieren ser como ellas porque son lindas, porque tienen cierto estatus. Y hay una parte de la película donde Regina George, que es la mala, o al menos la abeja reina de las malas, y la que está como narrando toda la historia, que es Lindsay Lohan en la película, dice, es algo muy extraño. Es como que si todos la odiaran, pero asimismo la amaran y no podrían dejarla ir. Es como que tú ves que Regina George le quiere pegar, le pega como que no me toques. Y la chica se queda como, ¿por qué hizo esto? Y luego como que otra vez se vuelve a acercar despacito porque no puede dejarlo. Claro. Y al final de la película, cada una encuentra quién es de verdad. Y, no sé, se vuelven deportistas, se meten en diferentes clubes del colegio. Y tú dices, bueno, quizás solo era esta cuestión que acabo de decir, ¿no? Tenían tanto miedo de soltar lo que había sido tan conocido para ellas, que les había generado un estatus que la verdad no las definía. Pero era tanto el miedo de enfrentar una aventura que iba a durar más años, porque todavía no se graduaban, y solo dejarlo ir porque no sabías que venía. Hay un síndrome que es muy conocido, que es el síndrome del Estocolmo. Y claro, básicamente la idea del síndrome es amar a tu secuestrador, amar a tu
a tu victimario. Y creo que muchos de nosotros estamos así con ciertas situaciones. Y especialmente porque nos aferramos a que las cosas sucedan en un libreto que nosotros mismos hemos escrito. Y hay cosas que sencillamente no van a ser así. Quizás no es algo malo, porque de pronto ahorita hablamos de Regina George, que es el sinónimo de algo malo. Pero hay trabajos que quizás no son malos, hay relaciones que quizás no son malas, hay cosas en nuestra vida que quizás no son malas, pero entendemos que hay que dejar de pretender controlarlas y pretender controlar ese libreto, ese guión. Y yo creo que yo no sé cuál es el punto exacto que puede diferenciar el insistir y el confiar, pero creo que cuando el miedo está muy involucrado, es un gran timing para pensar qué está sucediendo y qué va a suceder. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, si estamos insistiendo por miedo, entonces el miedo es nuestra brújula. Y si el miedo es nuestra brújula, muy probablemente nos va a llevar a lugares muy oscuros. Si estamos insistiendo por propósito, entonces es distinto. Entonces, yo sé que cuesta diferenciar el punto exacto entre insistir y confiar, pero a la larga confiar siempre ha resultado mejor. Entonces, yo quiero como llevar la conversación sobre ese espacio, es cómo logramos diferenciar cuándo tenemos que dejar de forzar las situaciones, ¿no? Cuándo tenemos que dejar de forzar el libreto y dejar que Dios actúe, que la vida cobre forma en sí mismo. Me recordaste a una prédica que vimos del pastor Andrés Speaker de la Iglesia Más Vida, y él decía, ¿cuándo reconocer que necesito ir a terapia? ¿No? Eso solo es un tema así. Y él decía, cuando todo lo que yo sé que mi formación cristiana me lo permite, yo ya lo he hecho, como que, y ya no funciona. Entonces, como que ya he orado, ya he leído la Biblia, ya he ayunado, ya he hecho todas esas cosas que representan a mi creencia. Y cuando eso ya no funciona, pues maybe necesito unas herramientas que de verdad tienen que ver con la psicología. Entonces, cuando me pongo a pensar en esto, quizás también hay muchas herramientas que existen para que nosotros podamos discernir de, ok, yo ya lo he hecho todo. O sea, me pongo a pensar cuando yo buscaba trabajo y yo estaba muy terca, como que necesitan darme un trabajo porque estoy desesperada. Y fueron 9 meses así. Y yo ya lo hice todo. O sea, la verdad es que no había nada que yo no hubiera hecho. O sea, y lo he mencionado en varios episodios donde enviaba miles de hojas de vida al día. No había algo que yo no hiciera en LinkedIn. Tenía una agencia que me ayudaba como a postularme. Había estudiado. O sea, no es como que mi perfil le faltaba algo. Pero ahí te puedo decir, tuve que dejar ir la idea de mi trabajo perfecto para que literalmente Dios dijera, ok, ya no estás cerca, toma este trabajo. Y que, tampoco resuena al trabajo perfecto que yo imaginaba. Como tú decías, a veces nos escribimos un libreto muy, muy convincente para nosotros mismos de lo que es, por cómo nos han construido. Probablemente tienes al príncipe de Disney entre ceja y ceja y no pasa. Probablemente tienes el trabajo de tus sueños porque ves a Emily en París y cosas así. Pero tienes que ser muy consciente de que ese libreto es únicamente tuyo. Tú lo estás midiendo bajo todos tus parámetros, bajo lo que alguien más te dijo, porque quizás ni siquiera tiene que ver con algo que tú anhelas, sino como, oye, tú tienes que ser doctor. Bueno, eso dijo mi papá, yo tengo que ser doctor. ¿Y qué tal si no es para ti? Claro. Entonces, ahí es donde es bien difícil si no reconoces como la buena obra de Dios a través de su capacidad para escribir tu libreto. Y es bien interesante porque a veces tenemos fe y esperanza para muchas cosas, pero hay veces no tenemos fe y esperanza para otras. Y es el mismo Dios, es la misma fe, pero nos cuesta
saber dosificarla y ponerla en los lugares correctos. Y es bien interesante porque venimos hablando desde hace rato de... Hay espacios en nuestra vida donde podemos pedir un milagro y hay un efecto divino que no podemos controlar, que pasan milagros, ¿sí? Sé que hay noticias bien difíciles alrededor de nosotros que llegan y la vida nos permite tener la capacidad de saber enfrentarlas, ¿no? La última semana hablábamos de... Hay cosas en nuestra vida que necesitamos levantarnos y tomar la decisión de ponerle un freno y avanzar hacia adelante. Es como, hey, di basta, detén las cosas que están mal y sigues adelante. Fue un episodio de mucho empuje, pero esta vez nos damos cuenta que sí, hay cosas que voy a empujar, pero hay cosas que, pues no, pues solo tengo que esperar, solo tengo que dejar que fluyan. Y no me gusta decir muchas veces esa frase, deja que fluya, pero sí. Luego fluyen demasiado. Sí, a veces fluye demasiado y como que no haces nada. Sí. Y yo creo en el balance perfecto de leer bien los tiempos. Sí. Hay tiempos para enfrentar, hay tiempos para detener, para levantarte, para decir basta, para empujar a las situaciones, pero hay otros tiempos para sencillamente dejar de forzar. Y yo creo que a veces forzamos porque, como ya decíamos antes, creemos que forzar es perder. Creemos que, o confundimos que la fe con el control. Solo tengo fe cuando puedo controlar la situación. Y es todo lo contrario. Cuando no puedo controlarla, tengo que tener fe. Y también creo que nos cuesta aceptar que Dios no siempre actúa como esperamos. La vida no siempre sucede como la hemos escrito en nuestro diario, ¿no? Querida Fiona de Encantado. Sí. Esto me hace pensar mucho en la historia de la Biblia, que se encuentra en Juan 21. Bueno, todo el capítulo. Está ahí más o menos la historia, para parafrasearla un poco. Jesús tiene un amigo que se llama Lázaro, es un casi hermano, le ama. Jesús no estaba donde está Lázaro en ese momento. Lázaro se enferma y sus hermanas se vuelven como locas y dicen como, tenemos que hacer algo al respecto. Entonces mandan a llamar a Jesús para que vaya a sanarlo porque estaba muy, muy enfermo. Y Jesús no va. Sí, Jesús no corre a la escena. Jesús decide no ir, de hecho. O sea, literalmente dice, no. Sí, no es voy a demasiado ir. pronto todavía. Ajá. Y bueno, o sea, luego cuando pasan los días, Jesús decide ir y le dicen la noticia de Lázaro ha muerto. Y obviamente le duele un montón a Jesús porque era su gran amigo. Y las hermanas de Lázaro le dicen, Señor, o sea, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Solo no habría muerto. O sea, ¿por qué no viniste? Y quiero centrarme un poco en esta historia, en esta parte, antes de que siquiera resucitar a Lázaro o algo. Pero ellas no estaban mal en pedirle esto a Jesús. Ellas sabían que Él era capaz de hacerlo, de sanarle y de hacer lo que quisiera con su amigo. Entonces ellas no estaban, como por decir, entre comillas, pecando por pedirle que haga algo al respecto, pero sí creo que estaban pidiéndolo bajo su libreto. Y ahí es donde yo le decía a Martín hace un rato, qué loco sería simplemente tener una Biblia donde pasamos las hojas y leemos Jesús sanó a Lázaro. Y cómo se vuelve mucho más impactante cuando encontramos un versículo en la Biblia que dice Jesús resucitó a su amigo Lázaro. Es una cuestión con mucho más propósito para toda la humanidad, porque no solamente cura una gripe, vuelve a dar una vida. ¿Por qué? Porque te amo, porque eres mi amigo, porque creíste en mí, de hecho porque tu familia creyó en mí. Y este es un gran paso para que nosotros podamos entender que hay veces que las cosas no van a salir como nosotros queremos. Vamos a tener un montón de planes, vamos a tener un montón de sueños, o simplemente vamos a tener caprichos que funcionan bajo las cosas que están en nuestra cabeza, ¿no? Pero estoy segura que
Dios no solo quiere decirte, Dios le dio un carro, Dios le dio un trabajo, Dios le dio un nuevo celular. Estoy segura que tu historia está destinada a ser tan impactante como la de Lázaro. Como esta persona, Dios le dio un trabajo en el que ella lideró un gran proyecto que cambió vidas de un montón de personas. No le dio un celular, pero le dio el poder para hacer cosas que ni siquiera imaginamos. Entonces creo que esta historia me toca mucho porque son este tipo de milagros que están en nuestro corazón, que queremos que pasen, pero no pasan como lo esperamos. Sí, a veces Dios no evita el dolor que nosotros esperábamos evitar, ¿no? Porque, como tú decías, está preparando algo que ni siquiera podemos imaginar y ellas querían sanidad, pero Dios trae resurrección. Y es una historia muy distinta, ¿no? Es, como tú dices, es realmente impactante. Y sí, para vivir milagros tenemos que atravesar dolores. Para vivir milagros financieros, pues muchas veces tenemos que atravesar la escasez. Para vivir milagros de sanidad, a veces necesitamos atravesar la enfermedad. Y sí, para vivir milagros de resurrección, a veces necesitamos atravesar la muerte. Y todas estas cosas son muy duras, son muy dolorosas, son muy difíciles. Pero Dios está contando una historia mucho más grande que la que nosotros estamos escribiendo. Y eso creo que es lo más grandioso. Yo cuando pienso en esto, pienso en las cosas que intenté forzar y no se dieron, ¿no? Y claro, yo hace ratito hablaba de relaciones, hablaba de trabajos, hablaba de organizaciones que forzamos las cosas, ¿no? Y no se dio. Pero creo que la oración que hice, que nunca fue respondida, es de las historias, creo que más difíciles que yo cuento, ¿no? Y a mi esposa se le están haciendo los ojos claritos, porque siempre que cuento esta historia es bien dura, ¿no? Pero hay mucha gente que no sabe, pero cuando mi papá falleció, yo tenía 21 años, estábamos en un hospital público, recuerdo esa noche, casi de madrugada, y creo que ni mi familia sabe esta historia, de hecho, ahora que lo pienso. Pero yo recuerdo haber sido de los primeros que pudo entrar a la sala de cuidados intensivos, cuando ya sabíamos que papá había muerto. Entré con mi mamá, recuerdo perfectamente el momento, y yo puse las manos sobre el cuerpo frío de mi papá y yo oré para que él resucitara. Y esto es de las cosas más locas que quizás yo he hecho. Pero cuando estás atravesando esa situación, pues no se siente tan loco, ¿no? Es tu última bala, es tu último recurso, o quizás el primero. Y yo recuerdo haber hecho esa oración, quizás hoy no recuerdo tantas las palabras. No fue una oración elocuente, no fue una oración espectacular. Quizás algunas personas usan un lenguaje perfecto. No tenía nada de esto. Tenía mucho corazón, tenía mi vida allí en ese momento. Recuerdo haber hecho esta oración y esperar que este aparatito que hace beep sonara nuevamente. Tenía todos los cables, estaba todavía el cuerpo en la camilla, acababan de intentar reanimarlo con estos aparatos, ¿no? Y claro, me hubiera encantado tener esa historia hoy acá y decir que mi oración hizo que un milagro pasara esa noche. No pasó. Mi oración no fue respondida, esa es la verdad. Mi petición no obtuvo la respuesta que yo quería, al menos. Y yo tuve que entender que no podía tampoco pasar horas allí orando, esperar que eso suceda. Sencillamente oré, acepté, viví mi dolor, viví mi duelo. Y hoy, al cabo de 12 años, si es que no fallo en la fecha, puedo entender de que esa situación muy dolorosa
pues me ha hecho el hombre que soy. Y especialmente, más allá de lo que ha generado en mí, yo recuerdo que esa situación muy dolorosa permitió que mi familia se uniera mucho más. Y que mi familia pudiera acercarse a Jesús y conocer a Dios de una manera distinta, porque jamás habían pisado una iglesia. Yo recuerdo que el mejor amigo de mi papá, un tío político, pues cambió por completo su vida después de la muerte de mi papá. Él era una persona alcohólica, completamente alcohólica. Es una persona que podías encontrarla en la calle, borracho. Pero después de toparse con la noticia de mi papá y especialmente el eco de su legado, el eco de su vida, haciéndole ruido en su corazón, su cambio fue inminente. Entonces, yo creo que sí, en efecto, hay libretos que por más que lo escribamos no van a pasar así. Hay oraciones que por más que hagamos no van a ser respondidas, al menos no de la manera que queramos. Porque yo no recibía una resurrección de mi papá, pero sin duda alguna recibí una resurrección de mi familia. Y eso es mucho más grande. Y claro, hoy 2 años puedo contar la historia con total tranquilidad, ¿no? Ha tomado tiempo entenderla, abrazarla, aceptarla. Pero es la gran realidad. Hay cosas que no podemos controlar y hay cosas que tenemos que dejar que Dios haga y Él hará a su manera, porque su manera es mejor que la mía. Y gracias por compartir eso. Creo que a veces es muy osado de nuestra parte decir, Dios, qué injusto. Qué injusto. O sea, ¿por qué permitiste esto? Y no te quito el derecho de que puedas hacerlo, porque creo que a Dios también le gustan esas conversaciones. Pero es muy osado. Yo no sé en qué momento estás en tu vida en este momento, pero probablemente antes de hacer esa oración, debes reconocer que de verdad todo obra para bien. Todo lo que va a pasar, Dios ya lo vio en el futuro, estuvo en todas las líneas de los multiversos y vio que vas por buen camino. Y sí, ya sé que muchas veces nos han dicho que el dolor que nos llega, somos capaces de sostenerlo y por eso se nos da. Y sé que no queremos escuchar eso, pero es así. Sé que se siente morir, que no te responda a una oración como la que hizo Martín. Sé que se siente injusto, sé cómo se siente, pero espero que de verdad en el proceso puedas ver como una luz de esperanza y puedas reconocer que no tienes que forzar las cosas, porque hay algo que en esta ocasión es el propósito de Dios en tu vida, que ya se está encargando de todo lo que tienes que vivir. Y eso es lo más importante. Esta creo que es la frase que me encantaría que quede resonando en este episodio, es que forzar las cosas muchas veces reduce el alcance de lo que Dios quiere hacer. No es porque Dios sea cruel, ni porque Dios sea injusto, como ahorita reflexionábamos, sino porque nuestro control achica el escenario de Dios. Y ¿cómo solo quiero llevar esta conversación al final, es cómo podemos lidiar con esta dinámica de dejar de forzar, ¿no? Me gustaría como que podamos dejar algunas cosas prácticas que nos permitan facilitar el soltar, ¿no? El dejar de forzarlo. Sí, creo que una de las cosas que podemos comenzar a hacer es cambiar la pregunta, porque algo que siempre hacemos es ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo hago para que esto funcione? ¿Cómo hago? O sea, y en este caso puedes cambiar la pregunta como ¿qué está intentando formarse dentro de mí ahora? ¿Qué es lo que me está enseñando toda esta situación?
quizás al cambiar la perspectiva tú puedes simplemente entender un poco más por qué está pasando todo. Lo segundo es observa el ritmo. Lo que viene de Dios puede ser desafiante, pero no te destruye. Y yo creo que Dios a veces puede destruir nuestros planes para construirnos a nosotros primero. Entonces, observa el ritmo, intenta leer los tiempos, ¿no? ¿Qué está pasando? Cómo ha pasado las cosas. Y especialmente qué está intentando hacer Dios en medio de la temporada que estás viviendo. Lee, sé un poquito más suspicaz, ¿no? También puedo invitarte a aceptar el duelo, aceptar la situación y aceptar que no será como esperabas. Y esto no significa que es una falta de fe de tu parte, sino que es el primer paso para que algo más grande venga. Y por último, deja espacio. Planifica, gestiona, haz lo que tengas que hacer. Pero por último, deja el espacio. Permite que cosas nuevas, cosas distintas, cosas diferentes sucedan. Algunas resurrecciones solo ocurren cuando dejamos de morir, o cuando dejamos morir, mejor dicho, la expectativa que queríamos controlar. Y algunos milagros son así, suceden cuando hemos dejado morir nuestra expectativa. Sí, creo que para ir cerrando el episodio, solo quiero recordarte que lo que decíamos hace un rato acerca del episodio, del versículo que leíamos. Y es que María y Marta, que sentían que conocían 100% a Jesús, no perdieron a Jesús cuando soltaron el control de que Él sabía lo que hacía, sino que lo conocieron como debían conocerlo. Y de alguna manera soltar este tipo de situaciones y dejarlo el control de quien tiene el control siempre es mucho mejor. Quizás hoy no necesitas forzar las cosas, quizás hoy no necesitas buscar más, hoy no necesitas esforzarte más, sino necesitas confiar de una manera diferente. Porque a veces lo que Dios quiere hacer no es la que estás pidiendo, es mucho mejor y mucho más grande. Así que gracias por ser parte de este episodio, gracias por acompañarnos en esta serie y esperamos escucharte. Bueno, que puedas compartir todo nuestro episodio con las personas que quizás sabes que necesitan escuchar esto. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Chao.